un mes cargado, porque había venido lo del correo, lo de los jubilados. Después vino lo de España, que fue muy reconfortante. Y después caímos en esta semana con la huelga docente, las protestas, los datos económicos que no son muy alentadores. Me parece que hay siempre datos complejos y datos alentadores en una Argentina que está viviendo una transición entre el país que no pudo desarrollarse, que no pudo resolver el tema de la pobreza, que no pudo resolver la infraestructura, que tiene múltiples problemas en el mercado laboral, y un país que por decisión de los argentinos está emergiendo con mucho esfuerzo, poniendo el hombro, preparándose y trabajando para una etapa de desarrollo y crecimiento, de calidad democrática, de integración al mundo. Y en el medio de esa tensión entre una Argentina que quiere cambiar, sabiendo que igual va a requerir mucho esfuerzo, y una Argentina que no quiere cambiar, centralmente de actores con poder, que a veces resisten porque no les fue mal en la Argentina del pasado, ¿no? En esa tensión... Usted no habla de política específicamente. No habla de factores políticos exclusivamente. No, por supuesto que no. Bien. No solo. Pero ese es el debate de fondo. Ese es uno de los debates de fondo. El otro debate de fondo importante es sobre qué discutimos, ¿no? El valor de la verdad. Después de una experiencia donde se destruyó sistemáticamente la información del Estado, recién lo mencionaba en el caso del INDEC. Recordemos que no se medía la inflación, se medía una inflación de Moreno que no creía nadie. Recordemos que la pobreza no se medía porque era estigmatizante para los pobres. Recordemos la cantidad de manipulaciones que había del Estado. Hoy estamos discutiendo sobre hechos concretos. Y en cada uno de los casos mencionados, los hechos concretos que se están planteando o no son ciertos, o son mentira, o están distorsionados. Ahora, perdón, para no ser cierto, Metimos un plan de gobierno que estamos ejecutando. Dijimos, luego de una horrible política agropecuaria del gobierno anterior, que en vez de ver que ese es el motor de la Argentina y ayudarlo y estimularlo, le puso la cabeza porque no se sometió políticamente, nosotros dijimos, vamos a apostar a los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios invirtieron, se la jugaron el año pasado. Dijimos que eso iba a generar una cosecha récord, está generando una cosecha récord. Y eso, cuando vas a Expo Agro, no es solamente productores de soja. Hay empresas metalmecánicas, hay venta de tractores, venta de automóviles, pick-ups, récord en la Argentina de venta de todo tipo de autos, camionetas, camiones, motos, en todas las dimensiones sociales. Eso está pasando también. Uno habla del consumo, que es otro dato central. En febrero, el IVA DGI, que es el que mide el consumo, 40% arriba respecto al año pasado, con una inflación del 32%. Primera vez en 15 meses que el consumo le gana a la inflación. Y vuelta, esto no implica que no haya conflictos. Está claro que hay conflictos y que hay una situación compleja del mercado laboral. Si hace 5 años que tenemos 6 millones de trabajadores formales en la Argentina, ¿cómo no vamos a tener problemas? ¿Cómo no vamos a tener problemas si hay desocupación de jóvenes, si hay desocupación en muchos lugares del país, si hay lugares donde ni siquiera hay empleo privado? Ahora, la discusión es, yo invito a cualquiera, a los del palco del otro día, a los del acto, ¿qué otra solución tienen? Porque los que fueron al acto de la CGT y que respetamos y que tenemos un excelente diálogo, no salieron a protestar en los 4 años de no crecimiento, alta inflación, saqueo de las arcas públicas, que fue el último año del kirchnerismo. Entonces la discusión es otra. Cuando vemos el paro docente pidiendo una paritaria nacional, cuando nosotros resolvimos la cuestión del salario mínimo docente, hacerlo automático para que no haya más desigualdades entre las provincias. Pero dijimos, basta con esta mentira de una paritaria nacional para apretar los gobiernos provinciales. Y los empleadores de los docentes en la Argentina son los gobiernos provinciales. Y esto fue un acuerdo de todos los gobiernos provinciales. Ahora hay algunos que se diferencian, pero en general hay un altísimo consenso y nosotros gobernamos la minoría. Y lo que planteamos es, siéntense a discutir ahí, así lo más rápido posible podemos discutir la paritaria, la calidad educativa, la transformación de la escuela, o estamos conformes con la escuela pública. ¿Por qué con todos los...? Hablemos del 1.300.000 pobres que se generaron desde que Macri es presidente. Primero, en un país que se supone que va a ser una transformación, que hay quienes quieren el cambio y quienes no, pero hay 1.300.000 pobres más, según la UCA, que tampoco fue discutida. Primer dato. Nosotros lo dijimos cuando se anunció la pobreza del INDEC.
32 y pico, muy parecido, es la misma foto. Esta foto que se presenta hoy es del tercer trimestre del año pasado, hace 6 meses. Y lo presentó el presidente, no lo presentábamos por abajo, ocultándolo. Y el presidente dijo, esto es para mí lo más importante, esto es el indicador, el punto de partida sobre el cual quiero que me juzgue mi presidencia. Y todas las acciones que hago son para ayudar en ese sentido. Y esto lo ratificamos. Ahora, si alguien cree, nosotros no lo creemos, creemos que lo que fue el proceso de 6 meses de normalización de la economía que generó esa transición fue un sinceramiento. Porque la inflación, el cepo cambiario, la falta de reservas, el default... Que tuvo un costo. Por supuesto, pero ya el costo estaba. Estamos sincerando una realidad. Entonces, creo que justamente es un punto de partida donde lo más importante es poder reflexionar entre todos. Esto es una deuda de la dirigencia argentina con los argentinos que menos tienen. Y a partir de ahí, nosotros pusimos una línea de trabajo para ayudar en la emergencia a los sectores más vulnerables, y hoy es el presupuesto más alto de la historia que tiene de inversión social un gobierno nacional. Porque estamos... ¿Llamar a los dirigentes de la CGT antes de que pase algo? Ya, diálogo siempre ha habido y siempre estamos abiertos a que haya. Lo más importante es saber de qué queremos discutir y en base a qué honestidad intelectual podemos dar esa discusión. Necesitamos, para mejorarle la vida a los trabajadores que necesitan más que nunca, una lógica de diálogo, donde los empresarios, que tienen mucho más para aportar de lo que han aportado, sobre todo en términos de la representación para debatir en una mesa con los trabajadores y con el gobierno mejoras concretas. En algunos sectores se ha logrado, como el caso de Vaca Muerta, el tema energía, se está trabajando en la mesa de la construcción, se está trabajando en la mesa de la logística, cosas concretas, reales. Vamos a ver cómo mejoramos la competitividad, la productividad, generamos más puestos de trabajo. Ahora, en la general, a veces cuesta. Cuesta porque se mezclan muchas agendas, porque hay mucha fragmentación, pero tenemos que apostar a eso. Vamos a trabajar todos juntos por soluciones concretas. Dejamos un poquito afuera la agenda electoral y nos concentramos en esto, que es una oportunidad histórica de realmente cambiar nuestro país, o vamos a mirar la chiquita. Si ese es el espíritu, siempre de nuestro lado va a haber una vocación de diálogo, y aun cuando no lo sea, también va a haber diálogo, porque también es otro cambio en la Argentina. Nos pueden insultar.